siento que hay temas que constantemente se hablan y generan rating, como publicaciones que tienen mucho alcance y que generalmente son squirt o no sé, sexo anal o ese tipo de publicaciones que de repente siento que hay otro tipo de publicaciones que son más interesantes. Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Javiera Urrutia. Javiera es psicóloga feminista, terapeuta sexual y cofundadora de la Sexpo. La Sexpo es un festival de sexualidad que busca integrar la sexualidad de forma holística en todos sus aspectos. El año pasado fue el tercer festival Sexpo y llegaron más de 5.000 personas. Hoy con Javiera vamos a conversar sobre la sexualidad, el poliamor, la psilocibina y nos va a presentar de qué trata la Sexpo. También quiero aprovechar de agradecer a todos los que me saludaron para mi cumpleaños, que por mi cumpleaños me atrasé un poco con el capítulo, pero aquí está y se vienen muchos más. La próxima semana se viene el capítulo con Niño Índigo, muy esperado. Estamos solucionando unos problemas técnicos con la entrevista, pero se viene. Y vienen muchos invitados más, así que el podcast sigue creciendo. Y para que siga creciendo el podcast, si les gusta este contenido, compártanlo en las redes sociales, compartan el capítulo, etiquétenme, compártanlo con su gente querida y apoyen a nuestro querido auspiciador @planetafungi de cultivo. Si quieren cultivar sus propias setas psilocibe, vayan a sus redes sociales, vende unos kits básicos increíbles para cultivar, así que ya saben, si quieren iniciarse en el cultivo de setas psilocibe, pueden ir a @planetafungi de cultivo. Y recuerdo para todos los que me están preguntando, que me llegan estas preguntas sobre el tema de microdosificación de psilocibina, vayan donde Francisco. Francisco fue el primer entrevistado de Dimensión Daniver, el cual está haciendo asesorías para la microdosificación de psilocibina y también acompañamiento terapéutico en el proceso de microdosificación. Así que si están interesados en un proceso de microdosificación, les recomiendo hacerlo acompañado para que tengan toda la información necesaria y sea un proceso bonito y de mucha sanación. Así que vayan a sus redes sociales, @tari.psicología y salud. Repito, @tari.psicología y salud. Ahí pueden hablar con Francisco Centeno y los va a acompañar. Es un seco, así que se los recomiendo mucho. Así que no los molesto más, vamos con la entrevista. Mi compañero ya se fue, estaremos solos. ¿Está bien? La puerta está cerrada. ¿Listo? Relájate. Sí, claro. Sin compromisos, ¿de acuerdo? Es solo sexo de despedida. Sí, claro. Cierto. Sí, pero es que nunca tuvimos sexo de bienvenida. ¿Entonces no quieres hacerlo? No. Sí, quiero. Sí, quiero definitivamente. Es solo que en realidad esta es mi primera vez. No la primera vez, desde mi primera vez. Así que técnicamente esta es mi segunda vez y yo no quiero hacerlo mal, así que si no cumplo tus expectativas... Jim, esto es algo desalentador. Me gustan los chicos con mucha seguridad. Sí, yo puedo hacerlo. Yo soy absoluta y totalmente seguro. Sí, desnúdate. Sí, claro. Buenas, Javi, ¿cómo estáis? La Javi es de profesión psicóloga y es la cofundadora de la próxima Sexpo. ¿Qué es la próxima Sexpo, Javi? ¿Cómo la definiríais? Bueno, además de ser psicóloga, también hice un diplomado en terapia sexual. Bueno.
Sí, y por ahí surgió un poco, bueno, de antes, ya me metí al diplomado con la intención de aprender más en sexualidad y también con la idea de hacer el evento de la Sexpo. Ya bueno, tenía al tiro esa, como esa visión. Sí, porque pucha, me di cuenta de que en verdad hacía mucha falta la educación sexual acá en Chile y bueno, eso se podía ver en el aumento de femicidios, en publicidad súper sexista, y también en que la sexualidad femenina siempre estuvo muy reprimida. Generalmente la sexualidad se ve para el hombre. Y la mujer, me topé con datos de repente de mujeres que nunca habían sentido un orgasmo y que eran cifras igual, dentro de todo altas, igual no es tan bajo. Entonces de ahí surge un poco mi interés, dije no, hay que hacer algo con esto, ya que las instituciones tradicionales no se están haciendo cargo de una educación sexual integral, porque si bien se hacen cargo de una educación sexual, está muy basada en la prevención de los embarazos y de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual. Pero hacía falta algo que te pudiera ahí educar, pero también a través de la entretención en el fondo, como, y de ahí surge la Sexpo, que es este evento de sexualidad en 360 grados. ¿A qué te referís con 360 grados? ¿Qué incluye la Sexpo? Bueno, pues lo mismo que estaba diciendo anteriormente, como veía que las instituciones se centraban mucho en la parte médica de la sexualidad, sentía que faltaba algo que reuniera todo, que también incorporara la sexualidad más espiritual, como por ejemplo tantra o incluso otras aristas, porque la sexualidad es muy amplia. Autoestima, inteligencia emocional, cómo poder relacionarse con las otras personas, de la parte también del BDSM, o sea que la sexualidad ojalá en todas sus aristas, todo lo que conlleva sexualidad que se pudiese reunir en ese evento. ¿Cómo definirías tu sexualidad? Cuando tú hablas de sexualidad, ¿cómo la abordáis? Para mí sexualidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno en general, con las personas, con todo lo que nos rodea. Por ahí uno expresa también la energía sexual, eso es principalmente cómo me expreso, también la sexualidad se ve en cómo me visto, en cómo me muevo, cómo me paro frente a la vida. ¿Por qué crees que como venimos de esta visión más cerrada de la sexualidad? Bueno, nadie se hace cargo, al parecer, de la sexualidad, de la educación sexual, claro. Es como un tema muy tabú. Sí, sigue siendo un tema tabú y ese es el problema, es que si se hacen cargo no es como en un enfoque en 360 grados, sino que muy médico, muy desde la prevención, entran como por el lado menos carismático de la sexualidad, no te educan en placer también, que eso igual es importante. Sí, principalmente eso, creo que todavía es un tema tabú. Aún hay gente que cree que sexualidad es únicamente coito. ¿Con qué tipo de gente te has pillado de ese tipo? Pucha, por ahí tenía como amigas de repente que compartían mis publicaciones y de repente, no me pasó tan particularmente como en mi Instagram, pero sí mis amigas me decían que le escribían como, hoy, ¿qué es esto? Un evento de libertinaje, un evento únicamente de gays o de lesbianas. También como que se liga eso, un evento de sexualidad, te imaginas un evento de repente muy ligado a eso, como a la homosexualidad y esto no es eso, o sea, reúne cualquier orientación sexual, cualquier persona. Igual es como, reitero la pregunta, ¿por qué como el tema de la sexualidad es tan tabú? Bueno, venimos de una visión cristiana, ¿cierto? Pero sí. Aún así es como que la sexualidad es compleja, como que aborda un montón de, como tú decías, aristas de la persona. Pero ¿por qué provoca tanto esquezor todavía? ¿Cuál tú, desde la visión de la Sexpo, cuál tú crees que es el problema, aparte de la educación en general? O sea, porque ¿cómo conversáis con esta gente? No. Tiene que ver con lo que dices tú, un poco con la moral, con la religión. Tiene una influencia muy importante como en esta negación de las personas hacia hablar de sexualidad de forma abierta. Y también de la cultura, una cultura patriarcal, machista, se nos impone como ejemplo a seguir desde la religión a una virgen, una persona
que no tiene relaciones sexuales, que está súper desconectada de su sexualidad. A ver, creo que por ahí también mi percepción es un poco que todo está medio moldeado para que sea así. ¿Por qué? Porque creo que la sexualidad también tiene que ver mucho con un poder de atracción. Y las mujeres en sí tenemos mucho ese poder de atracción. Entonces, pienso que quizá de forma consciente la religión te alejó de esto sabiendo que te podía llevar a conectarte más contigo y también con ese poder de atracción que tenemos todos, como con este poder de alquimia o de magia que cada persona puede tener. No sé si se entiende lo que creo es. Sí, entonces, claro, te impone la Virgen como una persona. Te impone la Virgen como una persona que, como un ejemplo a seguir, súper desconectada de su sexualidad. De hecho, también ahí surge el término perder la virginidad, y que tiene como un peso. Si bien es una palabra, tiene un peso detrás que es como sentirte impura. Claro, como que la virginidad es una virtud. Exacto, una como virtud que muy se pierde. A la pureza, a la limpieza. Claro, por eso parte de la educación sexual ahí, todos los que estamos metidos como en este ámbito tratamos de decir siempre que la virginidad no existe, sacarlo de la mente de las personas. Entonces eso, creo que el tema de tabú viene de un constructo, o sea, del patriarcado también, de un tema cultural. También tiene mucha influencia la religión, como estábamos hablando. Oye, y ese cruce entre estudiar tu carrera y tu especialidad y este festival, ¿cómo fue? ¿Surgió de inmediato o tú empezaste a compartir contenido relacionado y ahí se fue formando? ¿Cómo fue eso? A mí me encanta cómo los procesos de creación. Mira, la verdad, todo parte, yo terminé de estudiar psicología clínica y después como que tenía muchas ganas de seguir haciendo algún postítulo. No sabía muy bien qué hacer. Y un día mi pololo me manda un diploma, o sea, un curso de masturbación, cómo alcanzar tu orgasmo, un placer conocer más, así se llama el curso. Y acá se reunían mujeres y te enseñaban a masturbarte. Y me llamó mucho la atención porque tuvo mucho auge ese curso. Y ahí me puse a averiguar más sobre la sexualidad. Y ahí fue que me encontré con estos datos de que, no sé, un 20% de las mujeres aproximadamente nunca había sentido un orgasmo. También con, todos los femicidios, la influencia que tenía el patriarcado en la represión hacia la mujer. Y mi pololo surge como esta casualidad o sincronicidad, es productor de eventos. Entonces ahí como que hicimos alianza, yo desde la parte un poco más teórica tenía los contactos con personas relacionadas al mundo de la sexualidad y él manejaba todo el ámbito de la producción. Y también incluso esta era una idea que tenía él de antes, pero una vez que yo estudié la fuimos puliendo un poquito más y tuvo algunos cambios a su idea original. Él desde la producción había visto que faltaba hacer un evento de sexualidad y eso fue incluso antes de conocerme. Después me conoció a mí y ahí como que unimos las piezas y se originó esto. Qué bacán. Yo digo mucho que, como también veo un poco esto de la sexualidad, un poco de la parte más espiritual, con el Gonza somos como súper fiel creyentes de que si uno aprende a manejar de forma consciente la energía sexual, se pueden concretar no solamente hijes, sino que también objetivos, metas, y nosotros como que pusimos toda nuestra energía en este proyecto y ha funcionado súper bien. Todo el rato. Sí, o sea, conozco lo que estáis hablando, que es un poco la alquimia y la cábala. La mayoría de las corrientes esotéricas hablan de que la energía sexual lo es todo. Exacto, sí. La energía más poderosa que tenemos. Sí, pues la energía de la creación, la energía de la vida. Exacto. Sí. Y eso mismo, o sea, entender que no solamente podemos crear vida a través de hijos, sino también otras cosas. Exacto, sí. Yo trabajo harto con tarot y el tarot se trata también de eso, se trata de la energía sexual y sus distintas caras. La energía femenina y la energía masculina y cómo esto va jugando y cuando se conectan crean cosas. Exacto, sí, estamos socialmente también súper disociados de esta energía, como energía femenina muy ligada al sexo de la mujer, energía masculina muy ligada al hombre, pero en realidad ambos, o sea, todas las personas tenemos ambas energías en nosotros, que
desarrollemos más una, porque culturalmente se nos incentivó a desarrollar más una, no quiere decir que la otra no esté. Exacto, sí. Yo lo veo como cualidades, son cualidades de la materia y de la existencia de las cosas. Uh-huh. Y nosotros todos nacimos de las mismas dos cualidades, pues de esas mismas dos energías que para mí son el espermatozoide y el óvulo. Ajá. Y todos nacimos de ahí mismo, nadie nació de dos espermatozoides o de dos óvulos. Claro. Buen punto, o sea que en ese sentido se tienen que sí o sí fusionar estas dos energías para poder crear algo. Sí, todo el rato. Y yo creo que la sexualidad genital e incluso ahí la biología está mostrando cómo funcionan estas dos energías. Son un lenguaje oculto, una enseñanza en sí. Porque el óvulo tiene cualidades diferentes al espermatozoide. Funcionan de distinta manera y de alguna forma yo lo he ido relacionando un poco con estas dos energías también, con la masculina y femenina y cómo funcionan. Buenísima. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo describís estas dos energías? Yo creo que, o sea, la energía femenina como está más ligada a la sensibilidad y esta energía masculina como al poder, al reconocimiento. También lo pienso un poco, voy a saltarme a otro tema, que culturalmente se nos introdujo mucho el amor romántico y las niñas fueron sociabilizadas, o sea, su socialización fue muy distinta a la del hombre y nos hicieron creer que lo único que teníamos que hacer para tener valor social era preocuparnos de la belleza, del físico, de ser bonita. Por otra parte, el hombre lo que se tenía que preocupar para tener valor social tenía que ver con el poder, el estatus, el reconocimiento. Y de ahí también siento que eso, ahí es cuando se potencia más una energía que la otra. Como el hombre potencia esta energía más racional, que dicen entre comillas, y la mujer una energía más ligada a la sensibilidad. Pero me llamó la atención eso que estaba ahí mencionando sobre las cualidades del espermatozoide y del óvulo. Nunca lo había visto como de esa forma y es verdad. O sea, tienen cualidades distintas. Claro, es que igual yo, por ejemplo, no soy de la postura de que todo es cultural. No creo que todo sea cultural, ni como todo sea biológico, ¿cierto? Uh-huh. Creo que cada cosa está aportando de distinta manera y tiene un correlato. No sé si las cualidades de lo femenino en nuestra cultura provengan únicamente, y de lo masculino provengan únicamente de un factor cultural. Yo creo que hubo unas bases biológicas que fueron sentando igual ciertos parámetros. Pero ahora que somos seres más racionales y comprendemos eso, podemos ir ¿deconstruir? No sé si deconstruir, sino expandir esos parámetros. Porque no sé si sea necesario destruir los parámetros que había, sino que simplemente podemos expandir esos parámetros. Porque tengo entendido que en una desconstrucción primero hay que echar abajo y después construir. Eso es lo que yo tengo entendido por la palabra, no sé si me equivoqué. Entonces me gusta más verlo como expandir ese territorio, esa estructura. No sé si deconstruir. Pero sí, eso, soy bien crítico de que todo sea cultural. No, por lo que he leído y lo poco que he aprendido de la vida, no creo que todo sea cultural. Y por lo mismo te doy el ejemplo de los espermatozoides, porque claramente tiene una cualidad diferente. Uno tiene una dirección, ¿cierto? El otro parece más... tiene una dirección también, pero no tiene un esfuerzo activo, ¿cierto? No está haciendo un pataleo, sino como que va... tiene otro tipo de fuerza que la moviliza, ¿cierto? Entonces, de alguna forma voy haciendo una relación entre estas dos energías, porque cuando yo estudié esotéricamente como el simbolismo de la energía femenina y masculina, lo trabajé de la geometría sagrada. No sé si has escuchado la geometría sagrada. Y en la geometría sagrada hay dos figuras principales, que son la flor de la vida y el cubo Metatron. Entonces yo me preguntaba por qué la flor de la vida le dicen que es femenina, porque si tú leís geometría sagrada, te van a decir que la flor de la vida es femenina, representa la energía femenina. Y el cubo Metatron, lo masculino. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué representan esas dos cosas? Y me di cuenta, porque yo trabajo con mandala, que tú siempre para hacer un mandala necesitas dos cosas, un círculo y una línea, sí o sí. En algún momento lo vas a hacer. Entonces,
ahí como que conecté con una idea. Me di cuenta que la flor de la vida era puro círculo. Y el cubo Metatron son líneas que se van formando. En esta misma flor de la vida surgen líneas. Y eso te da una figura, una estructura, que es el cubo Metatron. Entonces dije, eso es, la línea es masculina y el círculo es femenino, que es una idea súper sencilla. Pero ahí de repente dije, ¿pero por qué? Y bueno, el hombre tiene pene, que es una línea, y la mujer tiene un círculo, que es la vagina. Y la mujer tiende a los círculos, cuando queda embarazada, los pechos, las caderas. El hombre, al parecer, genéticamente también tiende a ser rasgos más duros, ¿no? En términos generales, siempre hay excepciones. Y de repente también dije, el espermatozoide pareciera ser más lineal que... Claro, el tránsito, sí. Tiene una trayectoria, tiene una meta. Trayectoria más, exacto. Tiene una trayectoria, tiene una meta, y el óvulo claramente es circular. Entonces dije, ya, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, aquí hay algo interesante. Y para ir entendiéndolo mejor, me di cuenta que la línea tenía cualidades diferentes al círculo. Y una de esas cualidades que más me llama la atención es de la línea, que es eso, que la línea se describe en matemáticas como un punto que va de un lugar a otro. Tiene dirección, tiene una meta. Entonces dije, claramente el espermatozoide tiene una dirección, tiene una meta. Y ahí también es, cuando tú leís taoísmo, la energía masculina es activa, pues entonces el espermatozoide pareciera más activo, porque tiene un esfuerzo, va gastando energía. Y ahí empecé a conectar todo eso. No sé si tú, desde la perspectiva que tú lo trabajás, lo has visto así también, o parecido. No, o sea, puntualmente lo que estás mencionando tú, no lo había visto desde esa perspectiva. Y yo también, como en estos temas más, por decirlo, transpersonales, he estado interiorizándome hace muy poquito tiempo, me he puesto a leer más. Antes estaba más enfocada como en una especie de psicología más clínica, más, no sé si decirlo tradicional, pero también trabajo mucho desde el enfoque cognitivo, exacto, cognitivo-conductual. Y de a poco, también por un proceso personal de sanación, me empecé a interesar más por lo transpersonal. O sea, a mí lo que me ha hecho más sentido en mi propio proceso de sanación ha sido lo cognitivo y lo transpersonal, que si bien pueden ser súper distintos, creo que igual se pueden ligar. Sí, totalmente. Entonces sí, estos temas son nuevos, relativamente nuevos para mí. Estoy recién como introduciéndome al mundo, pero me interesan muchísimo. Sí, son interesantes. Yo igual ya me he dado unas par de vueltas de carneros con el tema. Y a mí también me gusta harto la psicología, así que voy a usar palabras, las voy a entender. las conozco. Y bueno, esta perspectiva también es media nueva para mí, pero da para harto. Y después entendí que el tarot también hablaba en el mismo lenguaje, de círculo de línea. Entonces se abrió un mundo bien interesante. Entonces quería saber si tú habías visto eso, pues como las cualidades de la energía masculina y femenina. Cuando me habláis como... No, o sea, doy una respuesta muy de lo que se dice y de lo que se escucha, pero a ponerme a leer más como profundamente, o sea, lo que sé también es la parte de Jung, del ánima y el animus, también es como... Sí, desde ahí lo entiendo un poco. Sí, totalmente. De hecho, sí, todo el rato. Ánima y animus, yo creo que ahí Jung llegó a algo interesante. Porque... te digo, cuando vi este simbolismo, que era muy sencillo, empecé a buscar imágenes como de distintas culturas y me di cuenta que todas las culturas están simbolizando lo mismo, siempre. Un círculo y una línea. Y eso tiene que ver, claro, eso tiene que ver con la geometría sagrada. Todo tiene eso, es súper impresionante cuando te ponía a pensar en esas cosas. Sí. Todo se forma de una misma forma, en el fondo todo se repite, hay patrones que están en todas partes, en todo. Sí, es genial, es muy muy bacán. Y claro, y ese patrón lo que yo lo asocié también a la sexualidad, o sea, es la energía de la creación, la sexualidad funciona así. Entonces me hace mucho sentido esto que decís de la sexualidad en 360 y abordarlo en todos los sentidos. Pero igual la vida sexual es compleja igual, porque conlleva un montón de cosas, la vida en pareja, la interacción con las demás personas. Más encima nosotros nos organizamos en pareja monógama, entonces ahí también ahora entra todo este discurso también de si la monogamia está bien o no. Es complejo y yo creo que también de alguna forma en algún momento de la historia fuimos tan duros con la sexualidad como para evitarnos ciertas reflexiones y
y problemas con los que no supimos lidiar. Porque trae un montón de cosas. Bueno, y una de esas pequeñas cosas es tener hijos. Yo tengo 2 guaguitas. Y eso también trae porque ya ahí están los niños y hay que responder por los niños, porque los niños no se cuidan solos, y eso también implica un montón de cosas. Entonces a veces me pregunto si la monogamia era un tema práctico nomás, más allá de la moral. Claro, o sea, puede ser, porque en realidad, a ver, yo soy muy de la teoría del poliamor y de las relaciones no monógamas. Me encantan, me parecen súper interesantes, pero puntualmente respecto al tema del poliamor, yo lo llevo a la práctica y al menos a mí, voy a hablar por mí, no por otras personas. De eso se trata este podcast. Se me va a hacer muy difícil, o sea, sería prácticamente compatibilizar entre trabajo, más de una pareja, porque llevar una relación de pareja no es como, ya me gusta y listo, requiere un compromiso gigante. Sí. Entonces, tener compromiso con muchas personas, no sé, de repente soy de la idea mejor de dedicarse a una cosa y hacerlo bien, a que comprometerte con hartas y hacer la pega un poco a media. Eso no quiere decir que no sea, estoy muy a favor de otras cosas, de otras alternativas que no tienen que ver con el poliamor, pero sí relaciones un poco de vez en cuando abiertas, o un poco del swinger, o hacer tríos, no sé, creo que hay otras formas de poder llevar la sexualidad con tu pareja, con una relación monógama, pero abrirse a, no sé si se entiende, como experimentar otras cosas, pero que en el fondo eso creo que enriquece la relación, porque genera complicidad en tu misma relación de pareja. El hacer un swinger o el hacer un trío o cosas por ese estilo. Claro, ese es un tema que va en auge, yo creo, ¿no? Sí. Caleta, ¿no? ¿Te llega harta consulta de eso? Sí, he tenido pacientes como con ganas de meterse en ese mundo, y por ahí me piden algunos consejos como de qué hacer en ciertas ocasiones. Por ahí, bueno, aparte de los consejos es ponerse límites desde antes, saber qué está permitido, qué no va a estar permitido. Estar en una relación de pareja súper estable, en ningún caso estas son alternativas para salvar la relación de pareja, porque eso sería muy contraproducente. Entonces por ahí los guío un poco en ese sentido. Es como desde la curiosidad principalmente me surge en la terapia. Claro, buenísimo. Bueno, volviendo al tema del poliamor y otras nuevas formas de relación, yo creo que hay gente que les resulta. Yo he visto algunas historias y como que tienen más manos para las cosas, se apañan. Pero claro, yo también lo veo un poco como tío, o sea, ya es complicado una relación de pareja y la responsabilidad con ella, y como agregar más personas es como, por lo menos a mí me abruma, es como, sí. Me abruma un poco pensarlo así. Pero sí he entretenido el cuestionamiento, pero a veces yo pienso así, que fue un tema más práctico, porque la sexualidad aborda un montón de conflictos en el sentido práctico. Y bueno, lo mismo las enfermedades venéreas. Si no se maneja bien eso, también una sexualidad... ¿Cómo sería una sexualidad responsable? Si en estos tiempos... Porque es como un típico comentario boomer de los viejos, como que la sexualidad de los más jóvenes como irresponsable, están locos. ¿Cómo sería una sexualidad responsable? Una sexualidad responsable... bueno, principalmente creo que es muy importante lo que decía anteriormente, conversar, la comunicación primero, saber qué le gusta a mi pareja, qué no le gusta, cuáles van a ser nuestros límites, sea mi pareja estable o no sea, de repente creo que es bueno como conversar esos temas. Y así también no pasar a llevar con hacer cosas que la otra persona no quiere, para que sea todo consensuado. Y también obviamente el uso de condón, de prevenir, o sea, si voy a estar en una relación de pareja monógama, pero que de vez en cuando vamos a tener estos intercambios de pareja o cosas así, es muy importante que se utilice condón y se tome la prevención de ITS. ¿Y cómo veis tú abordar el tema de la infidelidad?
Porque al final, desde esta perspectiva es como el mismo problema, ¿no? Un tema de comunicación. Sí, depende mucho del caso, pero claro, principalmente la infidelidad es un problema de comunicación. No supiste, quizás estás ahí aburrido de tu relación de pareja, no lo supiste expresar en su momento. Hay alternativas, a ver, desde mi parecer, hay muchas alternativas cuando uno está aburrido y cae en la monotonía de poder solucionar esto. Pero si no se conversa, por ahí termina siendo la infidelidad, en el fondo, que pudo haber sido algo consensuado, termina cayendo en esto que básicamente es una mentira en el fondo. Claro. O sea, sí, es como que lo que más duele de la infidelidad, al parecer, es la mentira, ¿no? Ajá, sí. Pero también, a ver, hay casos que hay que trabajar más puntualmente con la persona infiel. Hay personas que reiteradamente son infieles y por ahí tiene que ver algo más con la personalidad de esa persona en puntual más que lo relacional. ¿Como qué caso? A ver. De repente inseguridades, incluso personas que, a ver, esto me pasa harto en hombres que tienen disfunciones de repente, como está esto social de que el hombre tiene que rendir bien en la cama, de que siempre ha habido como una presión más ligada al hombre en cuanto al sexo respecto al rendimiento. Entonces de repente personas que tienen disfunciones suelen caer en infidelidad porque sienten que con la otra persona no tienen que responder, no tienen que rendir, y con su pareja estaría esto de como del rendimiento en el fondo, como de cumplir. En cambio, cuando son personas con las que no tienen lazos afectivos, al hombre le da lo mismo esto. Entonces, de repente desde la inseguridad, incluso de la disfunción que tienen algunos hombres, se caen en infidelidad. Eyaculador precoz, personas que tienen que tomar Viagra por disfunción eréctil. Ahí como que hay una dualidad, ¿cierto? Como el vínculo amoroso y el vínculo sexual. Como que hay una dicotomía ahí, ¿o no? Como cuando tú decías, rinde con la que tiene una conexión sexual, pero no con la que tiene una relación amorosa, no rinde. No me gusta mucho la palabra rendir, pero claro, puede ser el problema, yo creo. O sea, asumirlo como que hay que rendir y hay un rendimiento en la sexualidad. Claro, como que tenés que ponerle una nota a tu desempeño. Claro. Y el hombre como tiene que satisfacer a la mujer y ojalá tiene que tener una erección súper grande y fuerte y súper dura, porque eso habla de su virilidad según esta cultura. Le afecta mucho la autoestima al hombre tener disfunciones sexuales. De hecho, es muy poco común. Bueno, hoy día gracias a la educación sexual se está haciendo más común que soliciten ayuda, pero claro, como les genera esta baja de autoestima, por ahí necesitan ir recurriendo a otras parejas o a otras personas con las que poder tener relaciones sexuales y no sentir esta presión que sienten con la pareja. ¿Pero por qué sentirán más presión con la pareja? ¿Te has tocado un caso así o cómo lo imagináis tú? Sienten más presión, yo creo, por lo que hablaba anteriormente, como lo afectivo. Es una persona que les importa más, me imagino. Es como cuando te importa la opinión de alguien que conoces y porque de repente incluso se pagan por trabajadoras sexuales para tener relaciones, cometiendo una infidelidad al hacer ese acto. Entonces ahí como no me preocupa lo que pueda pensar esta otra persona. No la voy a ver más probablemente. Entonces no hay tanta vergüenza. Sí. Igual es heavy, yo como hombre, como meterse en esa idea, ¿cierto? Creo que a mis 27 años tengo la suerte ya no estar metido en esos rollos del rendimiento y vivir la sexualidad así. Pero como hombre, y me acuerdo cuando era más cabro, esas ideas abundan. Y es complicado para el hombre. Es complicado el tema del no rendir y qué significa socialmente. Yo tuve una experiencia de un amigo que su primera vez fue complicada. Fue complicada y no rindió y se sintió súper mal y hasta pensó que era homosexual. Entonces es complicada esa idea en verdad para los hombres, no sé, porque a veces cuando tú comenzaste hablando es como, bueno, la mujer, la represión que tuvo y todo, pero el hombre también está súper cagado con el tema de la sexualidad y el paradigma atrás, anterior. Exacto, sí, también ha sido súper dañado
por el patriarcado también, en estos mismos temas, en el sentido de la virilidad y el rendimiento sexual, y que muchas veces las mujeres también culpaban al hombre cuando no le satisfacían, es como no me... Y de ahí también surge esta presión que siente el hombre, como que él tiene que ser el experto en la cama, el que tiene que saber cómo satisfacerla, y en verdad no es así. Cada uno es dueño de su propio placer, entonces también es mi deber decirle al otro o a la otra cómo me gusta, cómo me tiene que satisfacer. El hombre no lo tiene que saber todo, además que hay distintos gustos en la sexualidad. Entonces, igual eso que decías tú, que este problema como del rendimiento sucede en jóvenes, también sucede mucho en gente adulta, en 40, 50 años, porque ahí marcaba mucho más esto de que el hombre era el que tenía que satisfacer a la mujer. Hoy día esto se está cuestionando un poquito más. Claro. Entonces también eso lo he visto en pacientes más adultos. Sí, pues me imagino que se quedaron con esos mensajes, con esa idea, y complicado porque ya ha pasado harto tiempo. Entonces me imagino que debe ser súper difícil. Sí. Súper difícil. Y hay que venir abajo un montón de creencias que ya no son funcionales. Y ahí se hace un trabajo principalmente con eso, con derribar esas creencias y explicarle, de psicoeducar en el fondo en sexualidad. Esa es parte de la psicoterapia o de la terapia sexual. Claro. Igual, un profesor que tuve de un curso que se llama Xavier, porque es como con X, Javier Serrano, que viene de la corriente neorreichiana. No sé si conocí a Reich. ¿Lo has escuchado? Sí. No, he escuchado, pero no, tampoco estoy 100% interiorizada. Ya. No he profundizado. Como la psicoterapia corporal y la bioenergética. Sí. Bueno, él viene como de esa corriente. Y él hablaba de que nosotros estamos pasando en este momento de una de generaciones neuróticas súper reprimidas, porque esa corriente viene un poco del psicoanálisis, o sea, detrásito del psicoanálisis, y estamos pasando a unas generaciones borderline, o sea, que no tienen límites. O sea, como de la represión a la locura. Como que no hay ¿Eso es un artículo antiguo o no, fue una clase, un comentario de una clase que tuve en él. Ya. Xavier Serrano, que es una eminencia en España, vino a dar acá un par de, no sé cómo se pueden decir, charla, o era más que una charla, eran varios días, como un seminario. Y cuando estaba estudiando psicología fui para allá y se pegó ese comentario que a mí me quedó grabadísimo. Sí. Sí. De hecho, él incluso hacía una asociación entre la forma en que se tienen las guaguas. Ahora cada vez más nosotros pasamos por un boom de cesáreas. Entonces el bebé no tiene que hacer esfuerzo, entonces ya desde ahí comienza un conflicto con los límites, como que no tiene límites al haber nacido por cesárea. Es todo un tema porque las neorreichianas trabajan harto con el tema perinatal y cómo eso influye en la personalidad. Sí, tiene mucho sentido. O sea, el parto es todo un tema en cuanto a cómo se estructura la mente, el inconsciente. Cierto. De hecho, el parto es nuestro primer trauma. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Y sí, igual creo que es verdad, viéndolo como en el aspecto más social, pasamos como de ser un poco más de la neurosis. Igual creo que todavía está ahí muy presente, pero sí como un poco más de lo límite no quiero decir como despilfarro, pero sí como a vivir un poco la vida loca. De repente eso siento que sucede mucho en los jóvenes. Que no sé, no lo juzgo, creo que también en parte está bien de cierta manera, porque hay como una especie de liberación, y que se ve también como en el consumo de algunas sustancias, pero claro, eso como un poquito de repente autodestructivo. Entonces por ahí veo un poco los border, como el descontrol de impulso. Claro. Después de estar tan reprimido y como con esta neurosis, pasamos como a un descontrol de impulso que creo que para algunas personas viene bien porque te hace reflexionar después respecto a muchas cosas, pero también hay otra gente que le pega mal como un descontrol, entre comillas, por decirlo. Sí, todo el rato. Igual también creo que es un proceso social
porque Europa como que ya pasó por esa etapa. Bueno, algunos países más liberales, ¿cierto? Como ese descontrol, esa exploración de la sexualidad, y nosotros como un país que va un poquito más atrás en todos esos temas, estamos entrando como en toda esa etapa. Yo creo que... Sí, ¿Ah? vamos para allá. Sí, pues. es cierto, y vamos para allá. Igual eso es positivo, vamos como a un país más abierto de mente, más con una flexibilidad más mental, no tan rígido, que también es propio de la neurosis. Claro, como que varias ciudades ya pasaron por el tema neurótico, ya pasaron también por esta liberación eufórica, o están pasando y ya como que vamos reflexionando sobre esta desborde de las cosas, ¿no? Yo siento que eso está pasando, como, bueno, lo veo en ti, en tu propia reflexión, o sea, yo creo que pasaste por las dos etapas, ¿no? Como una crianza más neurótica y después tuviste más descontrol en cierta etapa, o lo viviste al lado tuyo, cerca tuyo. En mí prima todavía la neurosis, y todavía prima mucho la duda, que la duda es muy del neurótico y estoy ahí todavía, me falta un poco, pero ya vengo trabajando en esto harto tiempo, así que... Buenísimo. ¿Cuántos años tenés tú, Javi? Pienso salir de esta neurosis en algún momento, pero sí, voy para allá. ¿Y cuántos años tenés tú, Javi? Yo 26. 26. Ah, bueno, somos de la edad. ¿Tú igual? Yo voy a cumplir 28. Ya. un poco más. Seguidos. Ah, pero buenísimo. Eso no quiere decir que no haya como querido experimentar cosas, igual he experimentado, claro. Pero sí siempre desde la neurosis, desde la duda. Ya, perfecto. Sí, pero yo creo que estamos ahí, somos como la bisagra, es como estamos entre medio de dos cosas, se está gestando algo nuevo, diferente igual. Pero creo que es necesaria un poco la reflexión a esto tan autodestructivo y descontrolado tal vez a veces las cosas. No es por ser Paco, porque yo viví ya hace rato. Yo fui más borderline y no tan neurótico. No tan neurótico. Pero sí, ya está. Bueno, que ya tocaste el tema, el uso de la sustancia estaba muy involucrado, yo creo, en todos estos paradigmas mentales, ¿no? Porque cuando apareció el LSD en Estados Unidos, ¿cierto? El cambio de los jóvenes, las nuevas generaciones, y esta apertura que se produjo fue tremenda. O sea, estoy hablando de la época de los hippies, claramente. Fue impresionante el vuelco de la sociedad. Creo que tiene que ver mucho con eso, que una vez que viene este como revuelo de consumo de sustancias, también siento que viene un cambio de paradigma, porque muchas personas empiezan a cuestionarse muchas cosas, y estoy hablando, yo creo que tú igual, estamos hablando puntualmente de un tipo de sustancias. Yo soy muy partidaria como del tema de psicodélicos, pero sí tengo mi opinión ahí media, no sé, no muy partidaria de otro tipo de sustancias más duras como la cocaína. Sí, todo el rato. Aquí igual ya en otros capítulos hemos hablado del tema y sí, todo el rato. Yo también hago la distinción entre los psicodélicos, enteógenos y las drogas de diseño o las drogas duras, sobre todo la cocaína. No soy fan de la cocaína, para nada. Bacán. Sí, siento que ese tipo de drogas como que incluso son súper funcionales con el sistema capitalista, como que consumís coca y es como produzco y rindo súper bien al sistema capitalista, pero el otro tipo de drogas te conecta contigo, te llevan como a un camino más introspectivo, te hacen cuestionarte cosas, algunas te ayudan a liberar un poco el ego, que es contrario a lo que hace la cocaína, que te sube el ego. Claro, y bueno, y uniéndolo de nuevo a la sexualidad, la cocaína al final termina ahí con difusión eréctil. También, sí. Y el cambio, un honguito o un LSD ya es otra cosa. Sí, cuando estáis de otra forma. Todo el rato, sí, todo el rato. Y llegando a ese tema, ¿cómo ha sido tu experiencia con estas sustancias? ¿Cómo las conociste? Porque, bueno, ya me contáis que eres media neurótica, entonces me imagino que no fue tan así. ¡Ah! No. Bueno, primero me empecé a acercar como a estos temas cuando vi en la universidad que existía la psicología transpersonal, que forma parte de la psicología humanista. Y por ahí lo primero que hice fue como
un taller de respiración holotrópica. Buena. Y que lo hice con, creo que es la persona que hace este tipo de taller, que tiene una certificación. El Felipe, ¿no? No recuerdo su nombre, pero es muy probable que sea él. Tiene los ojos claros. Sí, pelo negro, más si lo ocupa cortito. ¿No? Sí, es muy probable que sea él, porque no hay muchas personas que hacen este taller, pero no recuerdo el nombre. Sí, debe ser el Felipe Holotrópico, él es el que la lleva acá en la holotropía. Sí. Claro, mi primer acercamiento a poder decir un estado alterado de conciencia fue a través de la respiración. Y bueno, fue súper cuático, porque igual estaba un poco... era un poco escéptica de creer que solo a través de la respiración podíamos lograr un estado alterado de conciencia. Y cuando participé en el taller, no sé si cacháis mucho cómo funciona el taller, que primero uno tiene que... te hacen unirte a otra persona, cosa que cuando una persona esté teniendo el viaje, la otra lo cuida. Asiste, sí. Exacto, lo asiste, porque igual todo el rato estás consciente y de repente quizás quieres ir al baño y por ahí, como estás ahí respirando, te puedes marear. Entonces es importante que haya alguien que te esté cuidando mientras tú estás respirando. Y bueno, yo primero lo que hice fue cuidar, porque como, insisto, tenía entre nervios, no sabía un poco a lo que iba. Entonces ya, me puse a cuidar a mi compañero en ese entonces y empezaron a respirar. El tipo de respiración es un poco más acelerado de lo normal y se sigue como un ritmo, y la instrucción es que nunca dejes de respirar, que ojalá todo el rato lleves el ritmo. Mientras más lo vas llevando, te vas metiendo más en este estado alterado de conciencia. Entonces empezaron todos a respirar y se pone esta música un poco de trance, tambores, y por ahí escucho de repente a una persona, parte del grupo, gritar, como un grito súper, no sé, como del alma, y también pegar como unas patadas en la pared. Yo así como, qué chuta, qué onda esto, como, no sé, cómo solo respirando. Yo me imaginé que iban a estar todos callados, como con un viaje más introspectivo, pero no, después otra persona se pone a gritar como si estuviese en la selva, como, no sé, mono, no sé. Y ahí fue como, uy, no, medio entre risa, nervio, no sabía qué me iba a pasar a mí. Igual mi compañero estaba como en una bola como muy bailando, como más tranqui, no gritó ni nada de esto. Y bueno, y después cuando terminó su viaje le pregunté y me dijo, no, fue como más sensorial, que lo había disfrutado mucho, pero y eso. Entonces después me tocó a mí. Y bueno, fui como súper matea con la instrucción de respirar constantemente y no paré de respirar y seguí el ritmo. Tenés cara de matea. Seguí todo el rato el ritmo y sin parar. Y lo primero que sentí fue como, no sé, como una liberación. Fue una especie de vómito, que también grité mucho y estaba acostada y como que casi parecía exorcizada, onda, como entre que levantaba como un poco la espalda para poder gritar, no sé, y llorar también, me puse a llorar mucho. Onda, me acuerdo que igual típico iba con los ojos delineados, después terminé con los ojos así, todos negros de tanto haber llorado, haber gritado. Fue súper cuático, pero fue muy sensorial, no sabría decirte bien como qué imágenes puedo haber tenido en ese momento, pero sí siento que fue como una especie de catarsis, de liberación, como que necesitaba soltar muchas cosas y en ese momento lo hice. Bacán. Sí, es muy bacán la respiración holotrópica, me encanta. Y el Felipe está haciendo un trabajo bacán. Sí, hay gente que también revivió como el parto, sentía como una especie de asfixia, y obviamente nos explicaron antes de ir al taller las cosas que nos podían pasar, que podíamos volver a estados regresivos. Y claro, es principalmente eso, algo sensorial. Uno siente, no sé, como que un poco de falta de aire, o también este deseo de gritar, o también como volver a estados más primitivos, quizás como estando en la selva, o más instintivos. Sí, todo el rato. O sea, y hasta se describen hartos tipos de experiencias. Eso lo trabajó, no sé si habíais leído al respecto, eso lo trabaja Grof. No sé si habéis leído sobre Grof. Sí. Bacán. Sí, con todos los estados perinatales, incluso, bueno, Grof después describe experiencias que hay
como antes de nacer, como regresivas, como de vidas pasadas o de estados como espirituales. Ajá, sí. Sí, que viene del LSD. Claro, y él, por lo que tengo entendido, trabajaba un poco con el LSD, si es que no me equivoco, pero después como obviamente empezó a ponerse la ley por encima, fue como no, ya tengo que seguir haciendo algo para poder seguir introduciendo a la gente a estos estados alterados de conciencia, y de ahí surgió como esto a través de la respiración. Sí, es increíble. Es increíble. Sobre todo he visto el tema de la descarga física, esa lo he visto harto. Uh-huh. Y desde la perspectiva de terapia corporal tiene mucho sentido, porque hablan de que nosotros tenemos una energía vital y entre más respiráis, más cargáis el cuerpo de esa energía vital. Y si es que el cuerpo tiene muchas contracturas que no permiten el flujo, la expresión de esta energía vital, que tiene que ver mucho con las emociones y la sensibilidad, si estáis muy, muy apretados, rompí esa estructura a puro aire que te metí y se rompen, y ahí surge esta liberación. Claro, probablemente eso me haya pasado. Sí. Yo a los que están escuchando, si te interesa un poco el tema corporal, les recomiendo, y a ti, Javi, si te gusta también, un libro que se llama Bioenergética, de Alexander Blowell, que es un discípulo de Reich. Es súper bueno, súper entretenido. Yo creo que te va a gustar, caleta. Ya, bacán. Sí, si te estáis metiendo como en esos temas, es súper lindo y fácil como de digerir. No es como un libro muy, muy técnico, es como súper agradable. Y ese libro me ayudó mucho a entender mi experiencia holotrópica, caleta. Caleta. Y después... Sí, igual eso me faltó un poco. Quizás después yo lo tomé como una especie de catarsis nomás, pero... o como de liberación, pero tampoco pude darle un entendimiento más profundo, quizás. Sí. Lo tomé como una experiencia que me había ayudado a liberar energía. Claro, no, de hecho eso es, pero esta le da como unas vueltas, está entretenido, yo creo que claro, o sea, te lo explica. Sí, te va a gustar, yo creo, caleta. Oye, ¿y sustancias? ¿Cómo pasaste de la holotropía, de la respiración holotrópica, a sustancia, algo más fuerte, como diría yo? Sí, bueno, me costó, no fue fácil, tenía ahí como te decía, la neurosis, y también por experiencias con gente cercana que había tenido malas voladas con las drogas, y por ahí no tenía tan buenas experiencias cercanas respecto a esto, pero también por lo mismo, porque no eran este tipo de drogas. Entonces, desde chica tuve como un rechazo hacia todo tipo de drogas, porque en primera instancia, cuando era menor, no sabía diferenciar estos tipos de drogas, por las drogas duras, de las drogas claro, más... Todo eran drogas. Todo eran drogas. Las drogas, entonces, así como las drogas. Sí. Entonces sí, no fue fácil, pero siempre tuve interés por sanar, siempre lo he tenido, y por ahí creo que mi pareja fue la persona que me empezó a conversar principalmente eso, hablar sobre: Javi, ya que hiciste la respiración holotrópica, en verdad, mira, creo que debería ir buscar estudios sobre el MDMA, o buscar estudios sobre la psilocibina. Y por ahí me empecé a interiorizar más, me puse a leer, obviamente antes de llegar y hacerlo, quise como interiorizarme, y lo primero que probé fue el MDMA. ¿Y qué tal? Bueno, la primera vez no tuve una buena experiencia, y creo que no es tan común, por lo general, dan buenas experiencias. Se supone que sí, es como la sustancia de la buena experiencia. Sí, pues tenéis muchas menos probabilidades de que te vayas en una mala volada que, por ejemplo, incluso con los hongos. Claro. Porque los hongos son más visuales y el MDMA es más corporal y más sensitivo. Pero sí, yo creo que, no sé, me abrió mucho el inconsciente en algún momento, todavía tenía como muchas trancas y algunas inseguridades. Entonces, como que en ese minuto, que también fue en una fiesta, claro, me la fomentó un poco. Y ya mi segunda experiencia fue completamente distinta, que fue con el Gonza, y fue como en su casa, en la pieza, y fue también muy liberador. Yo no soy muy buena para hablar, creo que
tengo eso un poco de, no sé, de repente me siento muy psicóloga, me gusta mucho observar, mirar, analizar, pero no soy tan de comunicar. Y ese día que estaba con él, solté muchísimo. Yo decía, ¿qué onda esta capacidad de comunicar que estoy teniendo en este minuto? Estaba muy, muy impresionada porque hablé sin filtro, todo lo que quería decir lo dije, conté un montón de cosas personales que no había contado antes. Sí, fue muy, muy, muy liberador. Qué bello. Qué bacán. Y después, bueno, el Gilconza también es muy metido en estos temas, mi pololo. Entonces, además de eso, estando en M+, se pone a hablar de estos temas como espirituales, de la energía, de, no sé, pues me empieza a dar como puros tips. Oye, hay cachado que, no sé, el cuerpo, lo que tú ves como cuerpo, lo que lo materializa es solo una vibración. No sé, se pone a hablar como temas como súper así, que te pone en la cabeza. Como, ay, no, como que chucha, me metí demasiada información y por ahí eso me generó un poco, de repente, un estado un poco ansioso después de la experiencia, que a todo esto fue bacán la experiencia, pero después me generaba ansiedad porque tenía que asimilar un montón de conocimiento, un montón de cosas, y me costó un poco. O sea, me demoré unos días en asimilar la experiencia, porque también empecé a sentir, creo que una sensación común igual con el uso de sustancias, como que está todo conectado, que todo se liga a todo, y se siente, no es solo de hablarlo. Y empecé a catar como, no sé, ¿por qué mi familia es mi familia? ¿Qué rol tengo que cumplir en mi familia? ¿Por qué mis amigos son mis amigos? ¿En qué cosas me reflejo en ellos? ¿Qué cosas tengo que aprender de ellos? Como que empecé a unir todo. Como la paranoia conspiranoica, pero positiva, es como... Exacto, eso. La pronoia es como... El universo, por eso yo estoy aquí, tengo que hacer esto, sí. Sí, como que te empezás a atrapar un poco, pero después ya lo asimilás y los días se te pasan. Sí. Pero sí, me pasó un poco eso. Sí, sí. Y después probé el hongos, psilocibina, y creo que fue una experiencia distinta. Lo que más sentí con el hongo fue como un desprendimiento, obviamente momentáneo, del ego. Sentía mucho amor, estaba como muy conectada con, no sé, cosas naturales, con la naturaleza, pero también fue más introspectivo. Me pasaba que tenía un mundo en mi cabeza, pero me costaba mucho como verbalizar las cosas que estaba pensando con los hongos. Entonces, como que por ahí diferencié un poco que, claro, viéndolo, porque todo igual lo veo un poco desde el lado de la terapia. Entonces sentía que el MDMA era muy bueno para la terapia y decía, bueno, esto si fuese legal y pudiese hacer esto con algunos pacientes, siento que avanzaría muchísimo, como ayudaría muchísimo a la comunicación. Y por otra parte, el hongo creo que es un trabajo que también sirve en la terapia, pero que es más introspectivo y que podría servir si es que tengo ya un autoconocimiento, un nivel de análisis. Lo otro que también sentí mucho con los hongos es que logré ver que mis problemas tenían distintas soluciones, como que a veces uno está muy ciego y ve muy pocas alternativas a un problema, y con los hongos sentía que veía 1000 posibilidades a una misma situación. Y por ahí el Gonzalo me decía, sí, lo que pasa es que con los hongos lo que se genera es un cerebro hiperconectado. Y de ahí vi como imágenes neurológicas de personas que están con consumo de sustancia de hongos y cerebros que no tienen, y se ve como un cerebro hiperconectado. Y eso me hizo mucho sentido en decir, pucha, esto también sirve para el proceso psicoterapéutico, en el sentido de que a veces uno tiene patrones de pensamiento, como un tipo de patrón, y repetís todo el tiempo ese mismo patrón, ese circuito, y una y otra vez. Todo el rato. Porque lo aprendiste, y es como, así como también de repente uno tiene palabras, muletillas, que te salen de la nada, y que a veces uno las refuerza, y cada vez que una las refuerza se van haciendo como más, van adquiriendo como más raíz, más fuerza. Esto también pasa con los pensamientos. A veces uno refuerza un pensamiento, no sé, soy tonto o soy tonta, y lo refuerza y te lo repetís, y al final creáis un circuito en tu cerebro
que si no es a través de un ejercicio constante, por eso yo también me considero psicóloga cognitiva, porque siento que hay que hacer un ejercicio constante para poder cambiar ese circuito de pensamiento, pero siento que los hongos también favorecen mucho eso, como es más fácil a través de un consumo de psilocibina poder cambiar ese circuito de pensamiento y tener otras alternativas, como poder tener otros caminos. Entonces, siento que terapéuticamente la psilocibina podría ayudar más en ese aspecto y el MDMA muy comunicacional. Onda como hacer unas sesiones de psilocibina y luego para integrar una sesión de MDMA para conversarla. Claro. Sí, y en definitiva, también algo común en este tipo de drogas que me he dado cuenta es que te quitan mucho los filtros. Como uno constantemente está viendo a las otras personas llenas de filtros que tienen que ver con tu propia experiencias de vida, y el consumo de este tipo de drogas siento que te hace ver a la otra persona más como un ser sin tanto filtro, como realmente es esa persona, sin tanto juicio de por medio, sin tanto prejuicio. Sí. Bueno, yo creo que por eso también es de repente los psicodélicos pueden ser muy fuertes en situaciones sociales, como tomar psicodélico, bueno, tu MDMA en una fiesta o tomar hongo en un contexto con mucha gente y como interacciones sociales, sobre todo si no están todos en la misma, es como, pueden pasar muchas cosas y ver muchas cosas que a lo mejor no queríais ver. Sí. Primera experiencia yo generalmente recomiendo que sea no en fiesta, más específicamente con las sustancias que son más visuales, que te pueden llevar más a una mala bailada. De repente el MDMA es bacán para poder bailar y también que sirve mucho como terapia y como claro. Ir a bailar y estar con tu mente ahí reflexionando muchas cosas. Claro. Muchos insights, muchos darse cuenta a través de estos estados. Sí, todo el rato. Bueno, la terapia corporal, bailar y poder permitirse sentir el cuerpo al ritmo de una música y explorar las posibilidades del cuerpo al moverse, es toda una terapia. Y yo creo que el MDMA a mucha gente le ha conectado con el baile y antes nunca habían podido conectar de esa manera con el baile. He escuchado ese tipo de experiencias. Sí, totalmente. Sí, muy terapéutico. Te soltáis. Todo el rato, sí. Ajá. Sí, todo el rato. Oye, leí ahí que hiciste un proceso de microdosis de psilocibina en un comentario en tu Insta. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Estoy de eso. ¿Está ahí? Bacán. Sí. Yo igual. Mañana me toca. Sí. Sí, bacán. Así hubo... que yo antes, por temas de neurosis y de lo que hablábamos anteriormente, estuve un tiempo con un tratamiento farmacológico con antidepresivos, pero principalmente no por depresión, sino que por ansiedad. Y yo hice mi práctica en el instituto psiquiátrico. Y ahí vi muchos pacientes con craving o estados de abstinencia por consumo de clonazepam principalmente, que es como súper adictivo. Y además, como es un fármaco relativamente barato, se receta muchísimo. Entonces, toparme con esa experiencia de gente tan mal, con una abstinencia por un fármaco, como que eso incluso también me llevó a abrirme a otras opciones más naturales. En el fondo, por mucho que digamos que son drogas, la psilocibina es algo natural. Entonces, claro, dejé mi tratamiento de a poco, gradual, con tiempo, y me puse a estudiar acerca de las microdosis y encontré que era una buena opción. Así que comencé ese tratamiento y creo que en definitiva me ha hecho, creo que me ha ayudado a tener un cambio de cómo enfrentarme a la vida, principalmente. Eso, como un cambio de la forma en la que veo la vida. Más allá de algo puntual que yo te pueda decir, me ha disminuido la ansiedad, yo creo que lo que me ha hecho tener un cambio de pensamiento de cómo veo la vida, de cómo me enfrento a la vida, me ha hecho cuestionarme algunas cosas, creo que me ha ayudado un poco a desprenderme. Obviamente creo que me falta muchísimo y estoy en trabajo, pero sí creo que me ha ayudado a desprenderme un poco del ego. Era muy competitiva, demasiado como muy preocupada del éxito. Y eso, siento que me ayuda a bajar como las revoluciones, que son propias del ego, eso de querer, quiero éxito, necesito que las cosas me salgan perfectas,
y todas esas presiones que nos metemos y que al final nos autoboicoteamos solos. Sí. Porque son puras cosas que nos hacen daño y solito nos metemos esas presiones. Entonces siento que la psilocibina me ha ayudado muchísimo a eso. Y como un poco de soltar, ¿o no? Como esa... ¿Y tú, cómo son tus cuadernos de apunte? Mi cuaderno de apunte, hoy no escribo como con la letrita para el lado y desordenado. No soy ¿desordenado? Ya. Ya. Y cuando estáis describiendo eso, como que me imaginé tus cuadernos así demasiado pulcros. Ordenado. Soy obsesiva, pero para otras cosas. Yeah. No sé si tanto... Soy obsesiva más con la limpieza que con el orden, por ejemplo. Bien, perfecto. Sí, pero me vino esa sensación. Pero sí es chistoso ahí, como el hongo igual te suelta de repente esas rigideces, como eso, bueno, lo que hablábamos, como esos patrones repetitivos. Siento que sería tan bacán que, no sé, que esto pudiese ser legal y poder tener una psicoterapia hoy. En verdad creo que ayudaría muchísimo. Sí. El Pancho fue la primera persona que entrevisté en el primer podcast, y él está trabajando con microdosis psilocibina y está asistiendo a personas que quieren hacer procesos de microdosis y está registrando esto para hacer un libro, para hacer un material, porque en verdad lo que él decía hay que tomar las riendas del asunto y empezar a trabajar, a investigar, para validarlo y bueno, y también desde la postura mía, un tema comunicacional también, porque entre más gente conozca estos temas, entre más gente se abra estas otras perspectivas, más gente va a querer hacerlo y eso va avanzando y la legalidad está a la vuelta de la esquina, si somos cada vez más. Sí, es verdad, hay que mover el tema para poder tener avances, pero como está en el marco de la legalidad también siento que hay poca gente que lo hace, poca gente que se atreve. Claro, sí, de hecho esa es una de las cosas que me cuestioné cuando quería abrir este podcast. Igual. Soy carne de cañón, porque son temas que, como tú decís, están ahí como al borde de la legalidad, no sé, están jugando con eso. Pero creo que es necesario porque se cometió un error al meter a toda la sustancia del mismo saco. Sí, totalmente. Sí, me pasó un poco lo mismo, como desde mi rol un poco de psicóloga, también sentí un poco de temor de publicar, por ejemplo, lo que viste tú de que estaba tomando estas microdosis de psilocibina, porque también la gente tiende a cuestionar mucho y de repente te tildan de irresponsable porque estás promoviendo que la gente deje su medicamento más tradicional con fármacos psiquiátricos. Pero también dije, o sea, si no lo hago yo, lo puede hacer más gente, pero me sentí como con la responsabilidad de poder compartir algo que sentía que me estaba haciendo bien. En el fondo es eso. Es como contar tu experiencia, la gente también tiene que entender que uno puede hablar desde su experiencia, pero que no son imposiciones. Mucha gente ve todo lo que tú dices como una imposición y cada uno es libre de decidir si lo que yo estoy leyendo me hace sentido o no me hace sentido. Y no es una imposición, la persona me está comentando desde su experiencia y yo veo si esa experiencia la tomo o no la tomo. Cada uno es libre de decidir. Todo el rato. Y bueno, yo creo que igual también facilita ponerlo en claro. O sea, estoy hablando de mi experiencia, yo creo, yo pienso y está sustentado en lo que yo viví o no más. Nada más. Podemos jugar a elaborar teoría y discutir sobre las teorías, pero a mí no me gustan ese tipo de conversaciones. Igual te quería comentar también lo que mencionabais de las clonas. Uno de los motivos, reitero, de este podcast es la reducción de daños. Entonces, me interesó ese tema porque he visto que muchos cabros más jóvenes, ya soy un viejo yo, los cabros jóvenes, los cabros chicos, están metidos en el tema de las clonas. Y es como, unas clonas y las clonas. Y he visto que no les causa mucho bien a los pobres cabros. No, es algo súper autodestructivo, también muy ligado como está un poco como el amante, un poco border el tomar clona, pero mira, mi mamá trabaja en un colegio, es profe de un colegio vulnerable en San Ramón. Ajá. Y ve mucho esto, ve muchos niños dopados.
dopados en plena clase, probablemente por el consumo de clonazepam, y de hecho creo que les han pillado como estas pastillas. Sí, siento que es una forma de querer desaparecer, de no quiero estar acá. Sí, siento que es como algo más autodestructivo. Ujú. Y también de repente, claro, lo ligo un poco, insisto, si bien puede haber distintos tipos de personas que tomen clonazepam, también lo ligo un poco a sectores un poco vulnerables. Como es un fármaco un poco barato y he visto que los venden incluso en ferias, que me parece terrible, me parece atroz, que de repente vaya a una feria y encuentre que hay una señora vendiendo ahí pastillas y estén los clonas. Pero eso es como fácil de acceder, no son tan caras, y mientras más barata, probablemente más daño produce el fármaco, y son sumamente adictivas y crean este estado de abstinencia que tienen incluso otro tipo de drogas como la cocaína o drogas más duras. ¿Qué pasa en ese estado de abstinencia? ¿Qué sucede? Te sentís horrible, te sentís que te querís morir, sudáis, tiritáis, transpiráis. Y te tocó ver ahí, estaba brígido el tema, ¿no? Yo no estaba, cuando estuve haciendo mi práctica en el psiquiátrico, no estaba en el sector de pacientes con consumo problemático de sustancias, pero tenía compañeros que sí estaban y ellos me comentaban que esto, lo que te estoy comentando a ti también, que era brígido como habían pacientes que por abstinencia a clonazepam terminaban incluso con abstinencia peor a otro tipo de drogas, como un dolor, una desesperación, una angustia. Todo un tema. Los fármacos, al final, estos fármacos son mucho peor y mucho más fuertes que un hongo o un LSD. Sí, no solucionan el problema de raíz en el fondo. Los mismos psiquiatras, incluso del instituto ahí, decían que los fármacos encapsulan el problema. Tú tienes un problemita y lo ponen en una cápsula. Simplemente eso, nada más. Tú dejas de tomar el fármaco y si no estás en psicoterapia, yo creo que en un 99% de los casos vaya a volver a lo mismo. Si no estás haciendo un tratamiento integral con psicoterapia, que hay mucha gente que cae en la desesperación, sobre todo con personas que tienen insomnio, que lo entiendo, lo entiendo. Creo que hay casos en los que no podéis estar durmiendo y si no estáis durmiendo durante una semana, obviamente no estás pensando bien y a veces creo que sí es necesario, ojo. A veces sí creo que sea necesario, pero ojalá no clonazepam, ojalá un remedio que sea que tenga menos dependencia, que genere menos efectos secundarios. Claro. Pero sí eso, o sea, insisto, creo que hay casos que son necesarios y otros en que sería ideal poder evitarlos. O bien hacer un tratamiento integral y sí o sí tomar psicoterapia. No como, voy a ir al psiquiatra que me dé una pastilla, me siento bien, entonces no voy a la psicoterapia porque me estoy sintiendo bien, pero va a llegar un momento que voy a dejar la pastilla y todo se va a ir a la espalda. Sí, pues es como paliativo, es como para no sentir nomás y no es una solución, está ahí dando vueltas lo mismo. Sí. Es comprar tiempo. Es comprar tiempo. Sí. Exacto, sí. Pero también vi un caso, por ejemplo, estando en el instituto psiquiátrico de una persona megalomaníaca que se creía Dios, Jesús, y llegó en un estado muy alterado, empezó a tirar unos frasquitos que habían como conserveros, así tirándolos a los pasillos donde había gente, y en esos casos, cuando está ahí en ese nivel de delirio, porque en el fondo ya está ahí en un estado de delirio, es necesario, o sea, tomar a esa persona y en definitiva inyectarle un tranquilizante, porque si no se va a terminar dañando él, creyéndose, como pasó con este tipo que se tiró a los leones porque se creía Dios o no sé, Mesías, y que el león no le iba a hacer nada. No sé si cachaste esa. Sí, me acuerdo de esa noticia. Y después le dispararon al león, ¿o no? Claro, sí. Entonces, o termináis atentando contra tu vida o bien con la vida de los demás, y en esos casos definitivamente necesitáis un fármaco. Todo el rato, sí. Bueno, es que yo creo que todo es un tema de contexto y equilibrio. Exacto. A mí no me gustan las soluciones dicotómicas, como esto es malo, esto es bueno, o lo que hablamos, solo cultura, solo biología. Sí, estoy muy de acuerdo, es verdad. Sí. Así como la psiquiatría es mala, todo lo natural es bueno.
exacto. Todo va a depender mucho del caso, de cada persona. Sí. Sí, por eso es muy importante averiguar, informarse, pero tampoco dejarse llevar siempre por la experiencia que tienen las otras personas, sino como ojalá también entenderme yo, tener un poquito de autoconocimiento y saber en base a cómo soy yo, si algo me va a hacer bien o no me va a hacer bien. Lo mismo que hablábamos, o sea, yo sé, por ejemplo, que dentro de mi neurosis me haría pésimo probar la cocaína porque no me sentiría bien, porque me conozco, porque sé cómo soy. Probablemente me va a dejar mucho más tensa, me va a poner irritable, mucho más neurótica. Entonces creo que va por eso, va a aprender a conocerse y en base a eso poder tomar decisiones. Sí. Por eso de vital importancia para mí hablar de estos temas. Empezar a hablarlos, mostrarlos, que se conozcan. Y así los que están escuchando pueden ir armándose su propia opinión y de repente encontrar fuentes buenas de información, recomendaciones. Exacto. Sí. Oye, y algo que te iba a preguntar, que se me está yendo del tintero. Volviendo al tema de la Sexpo. ¿Cómo fue la primera Sexpo? Volviendo así, cambiando el tema radicalmente, que se me quedó en el tintero esa pregunta. ¿Cómo fue la primera Sexpo? ¿Cómo te recibió la gente este festival? Porque era nuevo. Sí, o sea, anteriormente hubo un evento de sexualidad, que obviamente ahí revisamos con el Gonza todo el evento que se habían hecho acá en Chile. Y hubo un evento que no recuerdo en qué año fue, pero se llamaba Sexualidad y Bienestar. Y, nosotros sentimos que, a ver, desde el flyer, desde el enfoque que se le estaba dando, sin haber ido, viendo solamente temas como de marketing, se veía muy médico, y volvemos a lo mismo. Y también como muy docto, muy teórico, muy también llevado como la sexualidad de un desfile de lencería y de color rojo, no sé si me entendió, como muy llevado al sexo y no sé. Entonces, al coito, al coito, sí, y a eso como de la sensualidad, como de las plumas, una onda. Claro, como cliché. Sí. Entonces sentíamos que faltaba un poco algo hondero y que pudiese llegar también a un público un poco más juvenil, que si bien uno se va a informar, no fuera tan doctor. Y en ese sentido, la primera Sexpo, retomando la pregunta que me haces, bueno, el espacio era un restaurante en el fondo, que se sacaron todas las mesas, todas las sillas, todo, de 500 metros cuadrados, donde alcanzaban más o menos 400 personas, pero nosotros ni siquiera teníamos en las salas sillas, ¿cachai? Entonces se generó un ambiente súper cálido en que tú escuchabas la charla sentadito tomándote una cerveza y sentado en el suelo. Entonces desde ahí se generó un ambiente muy, muy cercano, incluso con los expositores. Después los mismos expositores, como el evento en sí estaba entretenido, habían charlas, estaba lleno de stands donde vendían juguetes sexuales y muchos productos relacionados a la sexualidad. Entonces se generaba como una onda de entretención, tipo un poquito carrete, y donde también te educaba. Y bueno, recibimos muchos buenos comentarios del primer evento, de muchas personas del círculo de sexualidad. En el fondo, por ejemplo, no sé si cacháis a la Happy Jane, sí. A la Jane Morgan. Ya, pues ella nos decía, chicos, onda, esto es súper visionario, estuvo muy entretenido el evento, nunca había visto tanta convocatoria de gente, y eso que el primer evento fueron 400 personas. Después con el Caupo llegamos a reunir como a cerca de 5.000 personas. Manso salto, increíble. Sí, o sea, antes de eso, el segundo fue en Centro Arte. Y en Centro Arte Alameda ahí llegaron aproximadamente 800 a 1.000 personas. Y después de Centro Arte fue el del Caupolicán, donde hicimos una difusión súper grande y reunimos esa cantidad de gente que igual nunca se había logrado reunir en un evento de sexualidad. Increíble, qué bacán. Sí. Y lo bacán es, por ejemplo, en la última Sexpo, entrar ya te abre un poco la mente, porque veis distintas personas, la gente va vestida como se le dé la gana, expresa su sexualidad a través de la vestimenta.
en ese momento, y entonces ya visualmente te saca de lo que comúnmente ves, ya solo visualmente te permitía ver que la gente vivía su sexualidad de distintas formas, sin que te lo dijeran en una charla. Uno ya podía entenderlo de una forma más implícita. Qué bacán, qué bacán. Sí, y también Impresionante el salto, o sea, le dieron en el clavo con todo, chiquillos. Sí, fue un riesgo igual porque no sabíamos cómo iba a funcionar. A todo esto, 0 auspiciadores. Todo ha sido por el esfuerzo de nosotros. Gente que sí creyó en nuestro proyecto, inversionista, pero no marcas, ¿cachai? Entonces, era arriesgado igual. O sea, uno podía, en distintos términos, te podía ir muy bien o te podía ir mal, muy mal. Pero decidimos tomar el riesgo y funcionó bien. Si bien obviamente todavía nos quedan un montón de cosas que mejorar, porque si te ponía a pensar, somos 2, o sea, es Gonza, mi pololo y yo los productores, los que organizamos todo. Y ese mismo día, si bien teníamos, no sé, un productor técnico y todo, igual habían un montón de temas que lo estábamos viendo nosotros dos. Entonces se nos pasaron ahí algunos detalles, como en ámbito de producción, que podía haber sido un poquito más organizado, pero el fondo estuvo muy bueno y la gente que expuso, los profesionales, quedaron fascinados. O sea, creo que ningún profesional tiró algún comentario como negativo, porque yo creo que valoraban quizás un poquito más el hecho de que se están abriendo esta instancia. Sí, me imagino. Qué genial. Sí, y lo otro entretenido es que se reúne como todo el mundillo de la sexualidad, como toda la gente que está metida en esto, claro, como que te encontráis con todo, como el carrete de... Sí, o sea, me imagino, es que el otro día hablaba con un amigo de que cuando uno es grande, como que depende de lo que tú así, entráis como a subculturas, como submundos, como, exacto. no sé, yo, por ejemplo, ahora que estoy en tema de los psicodélicos, ya empiezo a divisarlos a todos los que están metidos, los que están investigando. Hay como un submundo que ya se empiezan a reconocer. Exacto. Me imagino que la sexualidad lo mismo. Sí. No sé, un amigo que escala, hablábamos de eso, los escaladores, los skaters, no sé, como se empiezan a reconocer en cualquier ámbito que haya, como que empiezan a surgir nichos de personas que están metidas en esa temática. Sí, es muy así. Y yo también lo he visto con el Gonza, ahora que tenemos un perro, como que seguimos Instagram de perro y acá estamos como una cuestión nada que ver, pero sí, como que ya vi cachando acá. Sí, todo el rato. Hay submundo en la cultura así, de cada cosa. Sí, no, pero si te das cuenta, igual no son nichos de repente tan grandes. El nicho de la sexualidad acá en Chile todavía sigue siendo... las personas al menos que están haciendo cosas, expositores y todo, no son muchos. Entonces también pasaba mucho eso, que los conocía todo muy, muy rápido. Claro. Sí, qué bacán. Bueno, es que aparte Chile es chico, Chile es un país súper chico, son súper pocos. Sí. Como que ya hay nichos que no están explorados todavía, entonces levantáis un nicho y eres el primero y los nichos son pequeños, en verdad, no hay tanta gente, no es como en México, que son... Claro. Son muchos y hay para todo, y hay grupos para todo y fans para todo. Uh-huh. Aquí en Chile somos súper pocos, en verdad. Uh-huh. Muy pocos. Da la impresión que el mundo es más chico aún de lo que ya es. Sí, pero y ahí también, no sé, creo que de repente, volviendo a los temas que estamos hablando anteriormente, como la energía un poco te junta con ciertas personas, como la parada en la que está y el nivel vibracional, qué cosas estáis pensando, cuál es tu percepción del mundo, como que te va uniendo a ciertas personas. Sí, es verdad. Uh-huh. Hay afinidad y entonces ahí te empiezan a ver, me imagino, como me ha tocado a mí, uh-huh. Empieza a haber como un camino en conjunto. Uh-huh. En esas visiones en común. Bueno, y también me ha pasado mucho con el podcast, ahora que creé este podcast y que estoy dándome a conocer más como mi forma de pensar e intelectual, se está empezando a acercar gente, empiezo a ver cosas, me comentan cosas y bueno, por las mismas entrevistas voy abriendo, cada vez que abro una entrevista abro un nuevo mundo. Porque voy entrevistando como gente de distintas áreas, pero que de tacitos yo siento como esta visión. Y sobre todo los psicodélicos, que creo que los psicodélicos igual te conectan con una visión bien particular. Sí,
Entonces, ahí voy abriendo estas puertas y está interesante lo que está pasando en Chile con estos mundillos. Sí. Sí, está bacán lo que estáis haciendo, lo encuentro muy, muy interesante y como decís tú, abrir distintas miradas, aristas Sí. sobre estos temas. Sí, muy, muy bacán. Oye, cambiando un tema, algo que le he preguntado a casi todos los entrevistados, ¿cómo estáis viviendo la actualidad? La actualidad, tema pandemia y también cómo viviste el estallido social. Es un tema que me ha gustado conversar. ¿Cómo fue para ti el 18 de octubre del año pasado? El estallido social lo encontré algo demasiado necesario y, como lo dijo mucha gente, como una especie de despertar. Y lo sentí así. Sentía que tenía que haber un caos para generar un nuevo como paradigma, una nueva forma de entender el mundo, y que también creo que el paradigma que antes estábamos llevando era muy desde la razón y desde la razón y desde el individualismo, y creo que lo necesario ahora es generar un paradigma como bajar un poco el antropocentrismo, esta idea de que lo que yo hago no afecta a la otra persona, sino que incorporar un paradigma que entienda que todo lo que yo haga va a repercutir en otra persona, y no solo en una persona, sino que también en un ambiente, en todo mi entorno. Como esta mirada más de que somos indivisibles. Entonces, eso siento que era necesario para este cambio de paradigma, de pasar de uno muy individualista a algo más, ojalá vayamos para allá, un paradigma más de que el hombre no es el centro, ni el dueño ni amo de la naturaleza, que en algún momento lo vimos así, y eso nos damos cuenta en deforestación y un montón de efectos ambientales que se ha generado producto de que el hombre cree que es el amo y señor de todo y el centro. Sí, creo que hay... Sí. Me llama la atención lo que me decís, porque se ha repetido bastante en las conversaciones del podcast, como esta visión occidental de somos los reyes del mundo, lo sabemos todo, que somos lo más importante del planeta. Claro. Sí, esta visión antropocéntrica todo el rato. Se ha repetido el tema, yo creo que vamos para allá, ya se está hablando, lo estamos hablando, está sucediendo. Sí. Sí, y he visto también por ahí algunos que creo que es necesario, famosos, por decirlo, influencers, que de repente tienen este pensamiento y que me parece bacán, porque son personas que de alguna u otra manera tienen una responsabilidad social al tener tantos seguidores, al tener tanta gente que lo está mirando, y encuentro muy bacán que puedan también ese tipo de personas abrir estos temas. Sí. Ya me gustaría tener algún influencer aquí hablando de psicodélico. Sí, sería bacán. Sí, yo creo que hay varios. Tengo ahí alguna idea. Pero sí, también creo que tiene una responsabilidad personal, y creo que los sistemas de comunicación cambiaron. O sea, el mundo es otro. Ya la tele, ya nadie de nuestra generación para abajo ve tele. Muy pocos. Sí. Entonces se están abriendo estos nuevos canales de comunicación, y hablaba la entrevista pasada de tomar responsabilidad, de tomar la comunicación por las riendas, abrir espacios de comunicación, abrir espacios en donde el contenido sea lo que nosotros queremos ver. No podemos seguir exigiéndole a la tele o a los diarios o a la Cuarta cambiar la portada de La Loca en Colalés, ¿cierto? Como que yo creo que ya es un despropósito. Simplemente hay que crear otro contenido y poner nuestra atención en esos contenidos, y solito van a morir los diarios, la tele. Totalmente de acuerdo. También lo he pensado mucho. O sea, más allá de pedirle a la tele, o nosotros tenemos que cambiar nuestra atención hacia dónde le estamos llevando, hacia qué tipo de contenido. Sí. Si seguimos viendo cagüines, si seguimos viendo programas de farándula y dándole rating a eso, va a seguir estando. Y en el fondo tampoco hay que culparlo si es su negocio. O sea, sí. Y es negocio porque la gente lo... Sí, exacto, yo necesito vivir de esto, y sé que a la gente le llama la atención ese tema, entonces se puede seguir hablando de eso. A ver, a mí me pasa un poco cuando toco temas de sexualidad.
siento que hay temas que constantemente se hablan y generan Rating. como publicaciones que tienen mucho alcance y que generalmente son squirt o, no sé, sexo anal o ese tipo de publicaciones que de repente siento que hay otro tipo de publicaciones que son más interesantes, pero que también, por decirlo de alguna forma, a ver cómo lo explico, son de un nivel de profundidad un poquito mayor, pero la gente se queda con lo otro, ¿cachai? Y la publicación de sexo anal o la publicación que habla de squirt siempre va a tener 800.000 likes frente a otra publicación que quizás es más interesante y un poquito más profunda. Sí. Yo creo que va a ir de la mano la maduración del contenido, porque siento que el contenido en Internet está madurando, porque si tú veías el contenido antes en Internet, no era muy diferente a la tele. Los canales de YouTube, el contenido que se producía antes en Internet no era muy diferente de la tele. Uh-huh. Y he visto que el contenido de Internet ha ido madurando en conjunto en que las generaciones van creciendo y madurando, porque yo nací con Internet, fui consumiendo todo el proceso y he visto cómo yo he ido creciendo y madurando, y el contenido también, porque la gente que hace el contenido también ha ido madurando, entonces como que va y de alguna forma el público también va madurando, y las nuevas generaciones están expuestas cada vez más a estos nuevos tipos de contenido que a lo mejor son un poco más exigentes. Y más exigente me refiero a que son más reflexivos. Ajá. Y va a ir cambiando de a poco. Sí, yo creo lo mismo. Sí. O sea, yo creo que el proyecto de ustedes calzó perfectamente en el momento adecuado. O sea, antes no hubiera sido posible y después ya hubiera sido tarde. Exacto. Estaban ahí, ¡pum! Sí, también lo pensamos. Sí. Y logramos hacerlo justo antes del estallido. En todo caso. Si no lo hubiéramos podido hacer tampoco. Después con la pandemia, no sé, claro, hubiese hecho muy difícil, así que... Hubieran quedado con los 3 hechos. Sí, así, tal cual. Complicado, sí. Bueno, y el cambio está intenso, o sea, pasamos del estallido social a algo histórico, nunca antes visto, había una energía súper intensa por todos lados, y de repente empieza a llegar esta noticia de que China, pandemia, y que no, y es mentira, que aquí, que allá, y de repente estábamos todos encerrados y el mundo cambió. ¿Cómo has vivido eso? A ver, voy a hablar primero, no es algo que me afecte la pandemia en cuanto al temor de pegarme el coronavirus. Como de partida, nunca tuve mucho ese temor de, si me contagio, quizás me voy a morir. A ver, es un tema difícil porque genera mucho, me da como cosa un poco hablar y dar mi opinión al respecto. Dale, no importa, estamos... Cualquier cosa lo edito. Bueno. Sí, siento que... A ver, tengo como mis dudas un poco respecto al tema del coronavirus, porque de repente me pongo a pensar y digo, hay también mucha gente ha muerto por gripe y a veces me llama la atención por qué tanto énfasis en la cantidad de muertos por coronavirus. Y me he puesto a ver estudios, junto al Gonza también me ha mostrado, de otros años, de cuánta gente murió por gripe en otro año, y de repente los números igual son como, no sé, son raros porque hay más gente de repente que muere por gripe que por coronavirus. Sí, te entiendo perfectamente. Y yo la verdad he pasado por distintas fases. Okay. Sí, yo creo que lo mismo. Sí. Que hay tanta información que también uno no sabe bien de dónde agarrarse, qué creer, qué pensar. Claro. Es un tema complejo. ¿Sabes qué? Yo creo que ese es el tema, yo creo que lo que está pasando, yo creo que ese es el tema, más allá del coronavirus, si es real o no, y la gente está muriendo, están pasando cosas, pero yo creo que el tema central aquí, lo que está pasando en esta época, es la información. Encuentro una locura el mar de información y no saber a qué atenerse. Onda como... Sí. Las conspiraciones, las noticias, que también no podéis creer en las noticias porque tienen todos intereses políticos, porque hay plata metida detrás. Los expertos también, como que empieza a haber una paranoia social de ya no saber qué creer. Y las teorías de conspiración también son absurdas. Algunas no tanto, como que se agarran de cosas que sí.
Pero sí, he visto muchas cosas, como del GPS o de sí, esto. es como, es como... Sí. Ya, la verdad yo ya apagué la tele y borré Facebook, y ahora lo único que estoy haciendo es trabajar y hacer contenido. No. Sí, yo siento que las noticias, a ver, si bien es cierto, igual creo que han generado muchísimo temor en la gente y eso tampoco favorece mucho, que en definitiva el miedo te baja las defensas y siento que ha sido muy alarmista, pero también después, por otra parte, uno dice, puta, y si no son alarmistas, quizás tampoco se toman las medidas de prevención necesarias. Entonces, Claro. no sé, es complejo el tema. Yo, la verdad, todavía no tengo una postura bien clara y he estado, como decís tú, pasando por distintas fases. También he dicho, puta, si este año no hubiese estado la pandemia, al día de hoy probablemente tendríamos más muertes, pero más muertes por accidentes de tránsito, por otro tipo de cosas. O sea, igual hubiese muerto, de hecho creo que ha muerto menos gente que otros años porque nos estamos ahorrando un montón de otro tipo de otro tipo de factores, sí. Exacto, de otro tipo de factores. Sí, eso mismo le hablaba con mi polola, le decía lo mismo, es como... Por esto está dejando morir. De hecho, la causa más letal de todas es los accidentes de auto. Entonces, como la gente está manejando muy poco, hay bajar los accidentes de auto en todo el planeta, entonces ha muerto muy poca gente en relación a eso. Ajá. Sí, impresionante. Todo este tema, no sé qué creer. Ya estoy en fase escéptica. Estoy en fase escéptica. Sí. En un momento era como, no, esto es real, hay que cuidarse, no sean huevones, las teorías de conspiración, toda la mierda. Y ahora es como que estoy en modo escéptico, ya no sé qué creer y prefiero centrarme en lo que puedo hacer y que sea lo que Dios quiera, como dicen. Sí, sí. Me entrego. Uh-huh. Y yo también estoy la misma y tratar de no darle tantas vueltas y igual imposible que sepamos si estamos en la verdad de lo que creemos o no. Tampoco podemos ser como tan egocéntricos de creer que lo que pienso es mi verdad, entonces... Sí, ya no sé. O sea, los virus siempre han existido y claro, el virus, yo creo que el virus existe, pero el tema es tan terrible, es tan grave. Puedo entender por qué, porque a lo mejor es una causa extra a una variante que antes ya estaba estable y hay una variante más grande. Entonces te colapsa los hospitales, te colapsan los servicios de sanidad y empieza a morir mucha más gente aún porque no podía atender otras causas. Así que eso, pero no sé en verdad, como que no sé qué pensar. Sí, estoy la misma. Si alguien que está escuchando es un experto en estos temas y quiere hablar, lo invito al podcast, porque yo ya no sé qué creer. Uh-huh. Sí, por favor, yo también quiero escuchar más opiniones para tener una idea más clara. Ya, y eso, no sé a dónde informarme del tema. Sí. No sé a dónde recibir una opinión sensata. Pero el tema es práctico, ¿cómo lo has vivido el encierro? De repente, he estado con muchas cosas. De hecho, creo que he estado con más cosas que cuando no estaba en cuarentena. Entonces, porque con mi pololo estamos con hartos proyectos, yo también estoy con pacientes y el estar con pacientes y no tener momentos de distracción, que si bien puedo tener momentos de distracción, no sé, me voy a ir a ver una peli, un documental, me refiero a momentos de distracción en los que puedas salir de mi casa, sociabilizar, compartir con amigas, porque no es lo mismo estar hablando con una amiga, definitivamente creo que no es lo mismo estar hablando con una amiga por videollamada de forma presencial. Entonces siento que eso me ha costado un poco, estar en definitiva escuchando problemas, que si bien me encanta lo que hago, ninguna instancia es algo como que no me guste, me encanta lo que hago, pero igual siento que me estoy bombardeando mucho de lo que le pasa a la gente, también sobrellevar cómo me estoy sintiendo yo y con muy poca distracción. Eso siento que me ha afectado un poco. Y por otra parte, tampoco he tenido tantos momentos de distracción porque soy con muchos proyectos, muchas ideas, también por ahí estos mismos temas he estado tratando de leer harto. En algún momento tengo un sueño de sacar algún libro sobre psilocibina también, muy lo que te comentaba un poco, una persona que invitaste al podcast que también tiene esa idea de sacar un libro con los estudios que está haciendo. Entonces me estaba informando harto, leyendo mucho para poder concretar mis proyectos, pero eso, con poco momento de distracción, entonces eso sí es lo que a veces me afecta. Pero en definitiva creo que lo he sabido sobrellevar bien.
Oye, eso del libro, te voy a dar los contactos ahí porque para que vean en qué están cada uno, a lo mejor te puede servir Ya, buenísima. hacer buenísima. alianza como en esos temas, Sí, me interesa para que vaya mucho. avanzando, sí. Ujú. Entonces, claro, ahora estoy en esa etapa únicamente de estudiar, así que bacán si me recomendáis libros, el que ya me recomendaste ahí, Sí, lo tengo presente. de hecho porfa, si lo leís, coméntamelo. Así como escribe, Ya. oye, me pareció Ya, esto, bacán. porque me gusta ese libro, se lo recomiendo a mucha gente. Muy, muy Súper. bueno. Y hablando de libros, como para ir Ajá. terminando la entrevista, que ya Ujú, casi estamos en las 2 horas, ujú. te quería pedir, como a todos los invitados, si podías recomendarnos un libro, una serie, una película, algo que te haya gustado, que hayas visto hace poco o que sea tu favorito. Bueno, de serie, ¿cómo se llama esta? De Mind, ayúdame, The Midnight Gospel. Sí, yo soy muy buena con Sí, ya pero la obvio, recomendaron. yo creo que te lo han dicho 1000 veces. Sí, es Sí, que pero es una está serie que hay que increíble. ver. Está increíble, sí. Sí, de hecho, Midnight Gospel fue el empujón que yo necesitaba para ya decir, voy a hacer mi podcast, porque yo hace tiempo quiero hacer un podcast, y lo estaba chuteando, y vi Midnight Gospel y dije, voy a hacer mi podcast ahora. Y a la semana siguiente que terminé, ya estaba haciendo mi podcast. Qué bacán que te movilizó. Fue Sí, como... es increíble la serie, muy, muy buena. Muy, muy buena. El podcast anterior lo recomendaron y ahora le escuchaba también una recomendación de Edo Caroe, que también ¿Ya? en su podcast que tiene que se llama Free Solo, que me gusta también, hizo la recomendación de Midnight Gospel. Y es porque es increíble, es muy buena. Muy, muy buena. Me encanta. Sí. Y yo creo que hay que verla más de una vez porque cuesta un poco enfocarte en el contenido y también en la imagen, porque la imagen igual te entrega algo. Entonces, de repente va como todo muy rápido. Creo que hay que primero prestar atención al contenido, después a la forma o a la imagen y tener una mirada más global. Me pasó. Uh-huh. Muy, muy buena. En cuanto al en cuanto al libro, que me dijiste recomendar algún libro, yo estaba leyendo para introducirse en el mundo de lo psicodélico, encuentro que es bueno el de Claudio Naranjo, que aborda distintos focos de los aspectos de lo psicodélico, desde un aspecto quizás espiritual, pero también social y educacional, y creo que tiene una mirada como bastante integradora del uso de estas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Claudio Naranjo, estoy leyendo, creo que es muy explícito, experiencia con psicodélico, el que viste que tengo en mi Instagram. Claro, la foto, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el título. Sí, soy muy buena con los... Dame un segundo, tengo acá. Es Exploraciones psicodélicas. De Claudio Naranjo. De Claudio Naranjo. Buenísima. Y eso. ¿Esto fue la entrevista? ¿Te gustó el podcast? Sí, bacán, estuvo súper entretenido. Si bien estuvimos 2 horas, se me pasó rápido igual. Sí. Y sí, encuentro, insisto, interesante lo que estáis haciendo. Bacán poder aportar desde mi experiencia, porque fue principalmente eso, más que de la teoría, hablar desde la experiencia. Y eso, agradecida por la invitación. Genial, igual, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, si ahí tenía alguien que también me puede hacer un aporte, sugerir, sí, yo feliz. Yo feliz. Ya, bacán. Todos los invitados que puedan, bueno, tengo ya hartos invitados, pero que sigan. Sí, pues. Así que eso, quiero agradecer a todos los que escucharon este capítulo. Ojalá les guste. Síganme en mis redes sociales, @lafactoría, @dimensión.danivel, y las redes sociales de la Javi. ¿Cuáles son, Javi? Para que la gente te conozca. Es Javi Urrutia. Y también que sigan a las expo, @próximasexpo. Buenísimo. Así que ya saben, si quieren conocer el trabajo de la Javi, lo que está haciendo, si no lo conocían, ahí están las redes sociales. Y eso, gracias por escuchar este capítulo hoy día. Me despido. Chao, Javi. Chao, que Chao a todos.